Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro podcast de la Universidad Politécnica de Tapachula, Lince Escucha. Y en este capítulo del día de hoy es Relatos para el Día de Muertos. Bueno, y hoy me encuentro con los alumnos Maximiliano Ábalos Trujillo y Mauricio Rodríguez Ramírez. Ok, y sean bienvenidos a este podcast. Bueno, para empezar, les voy a relatar lo que es el Día de Muertos. Es una festividad de México. A diferencia de Halloween, en Halloween se celebra el 31, me parece, de noviembre. Y de octubre. El Halloween se celebra el 31 de octubre y Día de Muertos el 1 de noviembre. A veces suelo confundir las fechas por cuestiones de que como están muy pegaditas, a veces se me va la onda. Y de hecho a veces da días de que entras en festividad y ya ni cuenta te das. Sí. Porque de hecho lo que hacen las tiendas es de que casi va pegando el 31, igual 5 meses antes, y ya están con cosas de Halloween o Día de Muertos. Sí. Y ya, por ejemplo, ahorita si te das cuenta, cuando fue el miércoles que fui a Walmart, fui a comprar cosas y ya estaba para Navidad, y habían quitado, o sea, sí, y es donde dices, ya estamos cerca para el 31, para Halloween y Día de Muertos, y es cuando dices, no, pues ya cambiaron. De hecho. Pero bueno, ya que es una festividad de lo que es de México, ¿qué es lo que hacen en estas festividades? Bueno, yo antes, o bueno, ahorita por cuestiones de que, ¿cómo se dice? No es algo que lo estemos tomando tan seguido, porque a veces vamos y a veces no. Lo que suelen hacer las familias es ir a los panteones a celebrar a lo que son sus difuntos. Pero si mal no recuerdo, creo que es el 31 o el 2, porque si mal no recuerdo, es un día antes se da para los niños, sí, y el siguiente día ya es para los adultos. Sí, el 1 de noviembre es el Día de los Santos Inocentes, que es el de los niños, y el siguiente Día de Muertos, que ya para y el los siguiente adultos. Que es el 2 ya es el Día de Muertos. Sí. Entonces, pero muchos dicen, no, es que es el primero de... Pero dicen, no, es que el primero es para los días santos, que son los niños, y ya después viene el de los adultos. Sí. Bueno, en México lo que solemos hacer es poner altares. De hecho, bueno, en cada casa, incluso después o mucho antes de lo que es la festividad, ya hay puestos altares para aquellos difuntos. Bueno, por ejemplo, con nosotros ya en nuestra casa no tenemos tanto altar por cuestión de espacio. Estamos algo apretados, entonces ya no tenemos altar. Pero sin embargo, cuando hemos estado así con un espacio, ponemos nuestro altar. Uh-huh. ¿Qué es lo que se pone en el altar? En el altar solemos ponerlo a veces de 3 pisos. Para el primer piso de los niños, ya después van para la familia, los adultos. Y no sé si ustedes, pero principalmente aquel familiar más recordado, por ejemplo, el que sería el bisabuelo, va en medio. No sé, yo por ejemplo con mi familia, en mero en medio va mi abuelita, ya después por ejemplo mis tíos, en dado caso primos que murieron, o lo que son los niños, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En su caso, ¿qué es lo que hacen? Pues en mi caso es mi bisabuelita, porque creo que ha sido la persona que más marcó en la historia de mi familia. Por lo tanto, cuando hacemos altar, pues en medio está su gran foto. Y ya a los lados van los que han ido igual pereciendo con el tiempo, que son sus hermanos de mi bisabuelita. Algún que otro tío que tengo por ahí, los abuelitos de mi papá también. Incluso, pues, metemos nuestras mascotas que han muerto, porque bueno, para algunos son simples mascotas, pero para nosotros es parte de nuestra familia. Han ido forjando, pues, también. Para México se ha dado de que las mascotas ya son integrantes de la familia. Sí. Ya para otros lugares del mundo simplemente son mascotas. De hecho, en Japón, en China, hay incluso países que son nombrados ¿cómo se dice? Lugar para gatos. Hay unos que son lugares que son tan llenos de gatos que los adoran, que incluso hay una ley que si maltratas al gato, o por ejemplo vas en la calle porque hay mucho gato y los pisas, te multan por pisarlos, sí, por hacer daño a los animalitos. Entonces, por ejemplo, para nosotros en México ya son otros integrantes de la familia, ya hasta en el altar ya suelen estar, sí, los animalitos. Que de hecho igual, o sea, en los altares, que es lo que se suele poner,
que cigarros que para el abuelo, ¿no? Claro. Para el tío, aquel que fumaba. Sí. Dulces para los niños. Por ejemplo, ponen fruta o también lo que se le conoce el pan de muerto. Sí. Pero no solo el pan de muerto, sino que también ponen lo que es el pan que le gustaba a la persona. Ujú. Ponen, por ejemplo, no sé, enchiladas, mole, cosas, comida que le encantaba Sí. a aquellos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se daba mucho de los cigarros y todo ese tipo de cosas. Ujú. ¿Y Pues cosas tú, más? Ok, en mi caso, creo que igual apoyo tu postura. Siempre va mis abuelos Ajá. ahí, al lado de su esposo. Recientemente también tuve una foto de mi papá, de un amigo que acaba de fallecer. Y justo algo muy curioso que mencionan de las mascotas es que, justo por redes, cabe mencionar que lo he visto últimamente, que se dice que las mascotas tienen su día también ya especialmente para llegar, que es el 27 de octubre. Ujú. Y el recordarlas es algo que debemos de tener muy en cuenta, más el significado que ellos tienen para nosotros, porque muchas veces hay un apoyo emocional, o cuántos no nos hemos alegrado por llegar de la escuela y ver al perrito saltando, al gatito, y acostarnos y estar acurrucados ahí con eso. Ujú. sí, de hecho es típico, tú llegas, si tienes mascotas, llegas a tu casa y ellos son los primeros que te reciben con Sí. alegría. O sea, entonces es lo que se ha dado tanto afecto que ya dices, no es una mascota, es un integrante más. Ujú. Por ejemplo, en México es muy famoso tener chihuahuas, es el perro más querido en México, y también el cholescuincle. Sí. De hecho, en lo que es México, en la festividad, cuando se estaba implementando lo que era la festividad de Día de Muertos, los mexicas decían, no, tú te mueres, y de hecho tenías que cruzar un río, o sea, dabas un recorrido muy largo para llegar a lo que es con los dioses, y te esparcían en el universo, decían. Entonces, según una de esas es de que tenías que cruzar un río, y dependiendo qué tanto cuidaste a los animalitos, a los perros, qué tanto los cuidaste, qué tanto los apreciabas y eso, eran los que te iban a ayudar a cruzar, se Sí. supone. Entonces, por ejemplo, tus mascotas, si fuiste buenos con ellos, o es más, hasta los animalitos que cuidabas en la calle, ellos iban por ti. ¿Por qué? Ujú. Porque se da eso de que una de las reglas era de que al animal que tú cuidabas, él te iba a ayudar a cruzar. Entonces, hasta para eso, pues, ya eran muy queridos los animales. Pero bueno, no sé si me pueden apoyar o contar un relato de que les ha pasado. Por ejemplo, de hecho, es que en México es muy famoso que dicen, no, la Llorona, La no, el Chipe. Mi abuelito se enfrentó al chamuco en el monte. Ajá, La o sea, típica historia. pero ahí te va, es lo que vamos, de que, por ejemplo, México está lleno de historias. En todo el mundo hay historias. Por ejemplo, en Japón está el teque-teque, que era según una mujer que fue atropellada en las vías de tren, fue parte de la mitad. Entonces, escuchan El los pasitos, es porque saben que va a estar cerca. Bueno, esas son cosas que incluso en otros lugares se da. Pero aquí lo más famoso es, ¿no?, que el charro negro. Ajá. El charro negro, el chupacabras, que según hay videos de que ya ven que sale el chupacabras, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama esto de cambiaformas? Que Los nahuales. Los nahuales. Hasta por eso, los nahuales es aquí de México. Sí. O sea, y no solo es de que se den en Día de Muertos, sino que se dan para diferentes fechas, ¿no? Sí. Pero no solo los nahuales, ahora están los nuevos, ¿cómo se llaman? Porque los nahuales se pueden transformar en cualquier cosa, en lo que sea. Pero ahorita está dado otro, los que solamente se transforman en animales, no me acuerdo el nombre. La verdad, no. Lo máximo que... El nahual. De hecho, yo tenía la idea de que el nahual era el que se transformaba en animales, no sabía que... El nahual, es que el nahual se supone que se transforma en diferentes animales. Tiene el poder, de hecho, porque se supone, o más bien dicen los abuelitos, que eran brujos, que son brujos mayormente los nahuales. Entonces, ¿qué es lo que hacían en las noches? Se quitaban la piel y se transformaban en el animal. De hecho, ahí va un relato que ahorita que vamos a hablar de eso, ¿no? Algo que me han contado es de que incluso hay una criatura que fue castigada por ser nahual, porque resulta que era un matrimonio
donde la esposa se transformaba en las noches, se quitaba la piel y se convertía en Nahual. Entonces, y cuando el esposo se enteró, una cura le dijo que lo que tenía que hacer es encerrar en un círculo de sal, echar un rezo, y con eso ya no iba a permitir que se pusiera la piel. Entonces, para castigarla a su esposa, y hasta parece su esposa, pero pues, ¿qué es lo que se da? Que pues todo ese tipo de cosas son cosas que prohibidas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo que la bruja le dijo, la cura, vio que se quitó su piel, que se fue, encerró un círculo de sal y echó un rezo. Entonces esperó hasta que llegara, ya que llegó y vio que intentarse poner la piel le quemaba, o sea, no permitía, salió y le dijo que es una maldición por hacer cosas malas, ¿no? Por estar adorando al diablo, bueno, dicen al diablo, ¿no? Entonces fue castigada a andar sin su piel. Entonces a él le va, esas son historias que van contando. Y ahora ya, incluso hasta cambia su nombre, ella tiene su nombre y después de eso. Lastimosamente ahorita no recuerdo bien cómo se llama esa criatura, pero son así que se van dando diferentes criaturas. Por ejemplo, bueno, ustedes que sepan algo. Yo soy originario de Puerto Madero y según yo, en mi casa tienen como que ciertas, creo que lo principal son dos historias. Una que me contaba mucho mi mamá, dicen por ahí, no sé qué tan cierto sea, que a mi casa, como que mi abuelita tenía como que contacto con la Llorona, que llegaba y como que se ponían a platicar en las noches. No sé qué tan cierto y tan real sea, pero la verdad, contando y analizando las cosas que me llegaron a contar ahí, sí lo creo capaz. También creo que no sé si sea un lugar, algo típico de ahí, pero el Cadejo, no sé si lo han escuchado. El Cadejo es otro. Que según es un perro negro con ojos rojos. Ajá, ¿sí? Ese es el Cadejo. Se aparecía en mi casa normalmente siempre estaríamos teniendo animales. Entonces teníamos las gallinas que llegaba y se las comía, algo así, que varias veces mis abuelitas se las toparon y era como que ahí como que ya, como que tenía una parte ahí hallada en esa casa. Sí, o sea, ¿tú, Max? Bueno, esta historia no es mía, me la contó un amigo en la primaria que, pues, un día se despertó en la noche porque, no sé, creo que tenía sed, que iba a tomar un vaso de leche. Entonces tenía todo apagado y cuando prende la luz ve a alguien corriendo. Y de pronto pues ve las patas al revés. Ya se dio cuenta que era el Zipe, pues. ¿No se acuerdan? El niño que busca carbón para comer, que tiene los pies al revés, pues. Ajá, que dijo que era el Zipe y que le habló a su mamá. Y no, le dijo a su mamá, pues déjale un poco de carbón porque no es malo si te asusta. Ajá, hasta para eso hay criaturas que, digamos, no son malas, pero son mal vistas porque pues son entidades paranormales. Sí. Pero, por ejemplo, algo que me contó mi papá es que él antes era camionero, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía que recorrer a veces minas de carbón. Sí. Y resulta que había entre los camioneros, hay un relato, que si vas entre las minas de carbón, siempre mira hacia adelante. Nunca voltees a ver, porque resulta que le llaman el negrito carbonero. Que también eso es un negrito, literalmente es un negrito, está embarrado de carbón y va a comer a las minas de carbón, pues eso, carbón, pero tiene los dientes blancos y los ojos rojos. Entonces resulta que mi papá, esa es la cuestión de que, por eso dicen tienes que ver hacia enfrente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando mi papá iba pasando, da la pura casualidad que pues iba cansado, iba con su compañero y de repente voltea a ver y lo vio. Eso fue lo malo, que lo vio. Entonces es donde ya quedó, digamos, encantado. Y o sea, lo único que recuerdo es que nada, o sea, no recuerda nada de ese trayecto. Lo último que recordó es que volteó, vio y ya no recordó nada, sino que hasta el poco rato lo único que recuerda es que su amigo le estaba llamando. Que resulta que simplemente lo vio en blanco, no estaba inmóvil, o sea, simplemente iba a la ruta y ya. Sí. Pero entonces es lo que entra en trance. ¿Por qué? Porque dicen que no debes de ver sus ojos. Sí. Entonces, otra historia, algo más. Bueno, en mi escuela, en la primaria, en San Benito Juárez, había una historia
era la típica historia de niños porque no sé qué accidente ocurrió ahí, que había un salón quemado. Ajá, eso es lo malo, de que, por ejemplo, si en los salones, en lugares que así, que digan, no, es que este lugar se quemó, es donde ya Sí, Sí. pasan cosas paranormales. Los justo. hospitales también. Los hospitales, Por lo de hecho, mismo. como mi papá es patólogo, trabaja en el hospital, en el área donde él trabaja está lo que es el crematorio. Entonces Ujú. de repente dice, porque él trabajaba antes en las noches, entonces se pasaba en las noches, nada más venía, se dormía y de repente escuchaba gritos, escuchaba que tocaban, que estaban rasgando, que estaban gritando con pena. Entonces nada más llegaba mi papá, les tocaba y decía, ¡hey, ya están muertos! O sea, y yo le decía, papá, ¿por qué haces eso? Y es donde él me dice, no, es que hay que recordarles y hay que decirles que ya están muertos para que entren en cuenta que pues murieron, que deben de descansar. Ajá. O sea, entonces le digo, bueno, eso tú lo dirías, yo ni Yo salí en cuenta, corriendo. yo nada más me quedo ahí, nada más. Bueno, ahí les va. Algo que me contaba mi abuelita es de que antes era muy apegada a la iglesia. Sobre todo los abuelos o familiares que son muy pegadas a la iglesia tienen una historia así, ¿no? Entonces, resulta que ella antes, era muy pegada a la iglesia, conocía a los curas, iba con los curas a hacer, según decían que, nomás una vez le tocó hacer un exorcismo, pero sí, porque pues, o sea, cuando eres ayudante Sí, de los sacerdotes llegas y a les esas. toca, tienes que ir a ayudarlos. Entonces, Sí. resulta que una vez, porque allá donde vivía, había, bueno, antes aquí era más bosque, había más bosque, ahorita ya está lleno de casas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, para recorrer lo que es el trayecto de su casa para la iglesia era monte, era un caminito, había un río. Entonces, hasta para eso había un río. Entonces dice que le tocó que un día fue a traer a mis abuelos, a mis tíos de noche, y resulta que, bueno, los fue a traer y tenía miedo, pues siempre hay miedo, ¿no? La angustia. No tanto de que te parezca algo paranormal, más bien de que te vayan a asaltar, te vayan a Parece dañar. algo normal. Sí, no, que como dicen, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Entonces era más miedo de que no, que pasara y te asaltaran, te hicieran daño. Y sobre todo pues iba soltera, sin nadie, nada más con mis tíos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le dijeron, va, ahorita te hago ahorita hago un rezo por ti y ya te vas. Nada más eso sí te digo, no voltees atrás, no mires para atrás, para nada, tú sigue tu camino. Si ves a alguien pasar, va, déjalo que pase, pero nunca dejes de ver atrás. Y si escuchas ruido, menos tampoco, no hagas nada de nada, solo mira adelante, mira tu camino. Y sé qué pasó, que iba. Y dice, o sea, que le va, que lo que le iba persiguiendo era un hombre en caballo con perros. Entonces los iba acompañando en el camino, él según los iba protegiendo, pero es lo malo de que incluso hasta para lo que lo iba protegiendo, por eso era la advertencia, no mirar atrás porque se los podía llevar. Sí. Entonces era, digamos, que de dos modos te protegía, pero la condición es de que no lo voltearas a ver. Te dice que nada más, ¿cómo supo que eso lo iba acompañando? Por el sonido. ¿Ah, ¿mande? Por el sonido. No tanto así por el sonido, más bien porque contó que nada más la persona que los estaba esperando del otro lado logró observar. O sea, porque también le dijeron de que no volteara a ver, pero tenía que estar pendiente que llegara. Entonces, nada más cuando vio la sombra, volteó rápido la mirada para abajo, pero dice que lo único que logró ver es que era un hombre en caballo, con sombrero de charro, pero con dos perros al lado. Entonces era lo que lo iba protegiendo. Sí. Y esa es la cuestión, o sea, porque incluso dices, no, va, un hombre en caballo con sombrero, ¿qué te suena? El charro negro. Sí. Pero ya cuando dice, no, es que lleva caballos, entonces es otra entidad. Pero ¿qué es lo que dicen del charro negro? El charro negro se supone que es pues, un charro que va a monta caballo, que viene sí viene del infierno, que lo que viene a hacer es hacer tratos con la humanidad. Pero también, no sé, a mí me suena a que no es tan malo, más bien el que haga los tratos es para que los humanos que son codiciosos pues queden malditos, ¿no? Pero aquellos que no tienen codicia incluso en su corazón
puedan apoyarse. Ujú. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una persona? Pide dinero, pide riquezas, pide, o sea, Sí. cosas, Lo material. lo material, ¿no? Ajá. Pero aquellos que piden, no sé, digamos, sacrificar su vida por a cambio de otros, entonces son gente que ya tan desesperado que recurren a otras cosas, ¿no? Ujú. Justo hay una Ajá. película acerca de eso. Si lo han visto, creo que es de Anima Studios, pero es la leyenda del charro negro. Ah, las La de leyendas. animación, las Justo, leyendas. Ajá. justo relata lo mismo, ¿no? De que cómo se lleva a la niña, pero lo hace, al menos a mi teoría, porque por lo que vi de la película, lo hace por el padre. Porque si nos das cuenta al inicio de la película, el padre es un estafador que les dice que les vende prácticamente agua en un frasco Ujú. para sacar el dinero ahí, les roba. Entonces llega, se lleva a la niña y ahí se va relatando todo. Y justamente dicen eso eso es lo que te has dicho tú, de que más que nada Estafaste a la gente. pero más que nada a la gente codiciosa, Ujú. porque a la gente como que ya con más bondad, que ya están desesperados en recuperar lo que realmente quieren, son los que como que logran Pero ahí te va, hasta para eso, por lo que vi es de que, sí, porque también vi la película, por lo que vi es que más bien el trato era de que él daba su vida a cambio de su hija, de que estuviera bien, porque según la hija había sufrido una enfermedad, Uh-huh. que estaba muy mal y se iba a morir, entonces él hizo el trato con el charro negro. Lo malo fue no hacer el trato, lo malo es que por no querer perder su alma, le quitó un medallón para protegerse. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fue por él a quitarle el medallón, obviamente engañando a alguien más, le quitó el medallón y le quitó el alma a su hija por castigo por hacer algo que no debía. Ujú. Porque si estás dando tu vida, entonces tienes que ser hombre de palabra, dar Sí. tu vida. Pero es lo que voy, o sea, se supone, hay relatos donde dicen que hay gente que hizo tratos por salvar a alguien más y que el charro los perdona. Ujú. Entonces es donde demuestras de que en verdad estás haciendo un trato porque sientes que no tienes otra opción, pero estás dando algo bueno a cambio de alguien más, algo desinteresado. Sí. Entonces ahí es donde dice que perdona la vida. Y por eso, o sea, siento que si él hubiera hecho eso de dar su alma, se la hubiera perdonado. Ujú. No que pues le dio un castigo por hacer algo que no. Sí. No tanto por ser estafador, porque el ser estafador era más bien porque, pues, digamos así por decirlo, no tanto un trabajo, pero sí para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero a ver, cuenten algo más, ¿qué más historia? Yo tengo una historia de tratos, pero no es con el charro negro, sino con los que mayormente hacen tratos, con la muerte. Ah, Sí, sobre esas todo con la muerte. Sí, son historias muy, pues, fuertes, podríamos decir, porque realmente, bueno, esta es una historia de un amigo de mi tío, que necesitaba dinero en su momento, pero pues tenía vicios. Y pues hizo un trato con la muerte de que me apoyas, pero y yo doy a cambio que dejo mis vicios. Me voy a esforzar en no hacer las cosas mal. El chiste es que pues bueno, la muerte hizo su parte, lo apoyó, digamos que consiguió dinero rápido para apoyar a su mamá. Y pues no cumplió su parte. Y lo que pasó es que como castigo le arrebataron a su mamá. Ajá. Ese es lo malo de hacer tratos y no cumplirlos. Sí. De que, o sea, está bien, la entidad podrá ser no tanto buena, pero y tampoco mala, Es ¿no? neutral. O sea, es neutral, pero ya el chiste de esto es de que debes de cumplir tus tratos. Ujú. Si cumples tus tratos, ellos se dan cuenta de que eres alguien bueno y te perdonan el trato, o sea, Ujú. te perdonan y te dejan seguir, ¿no? Pero ya si se dan cuenta que tus malas intenciones son perjudiciales, entonces te viene un castigo Ujú. mayor. Sí. Fíjate que algo que ahorita contando la historia bien de ese tipo, siento que esa sí es una anécdota algo personal. Hace un año justo falleció una persona que era muy cercana a mí. Uh-huh. Y justo este año estaba viviendo aquí en Tapachula, pero estoy completamente solo, tipo en un cuarto, obviamente no solo, pero de que el año pasado, justo por esas fechas, cuando tuve esa anécdota, era el cumpleaños de una amiga. Y digamos que esa fue la última convivencia que tuvimos como cercanos todo el grupito con esa persona. Y al momento de que
llegan estas fechas y empecé a tener como que ciertos, como cuando dormía empezaba a sentir como si alguien me tocara o me empezara a hablar. Y justo fue que le conté a una de mis amigas y me dijo, no, a lo mejor es por las fechas y todo esto, y hay algo que no lo deja irse. Entonces lo que tienes que hacer es hablarle para que ella se pueda ir tranquilo. Y fue bastante curioso porque fue como una semana que yo estaba viviendo eso de que sentía como que alguien me hablaba cuando dormía, y como que dije, me senté y dije, ok, ya te puedes ir tranquilo, todos estamos bien, estamos tratando de superar esto, pero está tranquilo, no te puedes ir en paz, puedes seguir tu camino. Y dejé de sentir eso en las noches, dejé como que de tener ese tipo de cosas al dormir. Y a veces, al menos lo que bien en este momento pienso es que algunas veces ese tipo de personas no, justo ese tipo de entidades no pueden descansar en paz. Por ahí hay algo que los hacen no querer irse del mundo real. Y relacionando viene la negación. Ajá. Es que una de las cosas de que cuando se supone, bueno, cuentan unos, ¿no?, que han estado relacionados casi a la muerte, es de que cuentan y ven que hay un proceso después, ¿no? Que una de las cosas es aceptar estar muerto ya, que acabó tu tiempo, porque ¿qué es lo que hace con aquellas personas que siguen viniendo? Ahí les va. Según cuentan relatos de que sí hay gente que, más bien familiares que llegan, ¿no?, que dan chance para visitarnos, pero hay otros que se te presentan en sueños y más bien es porque siguen negando que están muertos. Entonces, pero ese es un proceso de que se da de que, por ejemplo, se murió la persona y se te dan unos cuantos meses y empiezas a soñar con eso, es porque está negando, se está aferrando a la vida. De hecho, algo que es lo que dicen de que cuando muere, cuando es un familiar, es deshacerte de su ropa, porque quedártela puede ser que sujetes un poco a la persona, ¿no? Pero tienes que dar su ropa, tienes que esparcir su voluntad, ¿no? Darle su voluntad, darle la libertad de este plano físico y ya se puedan ir. Entonces, pero ahí les va. Algo que sí me ocurrió de cercanos a estas fechas es de que tenía mi abuela su altar con mi bisabuela. Entonces, y yo en ese entonces tenía una pareja, ¿no? Resulta que me empezó a marcar, entonces estaba ya con ella, perdón, me empezó a marcar, entonces dije, ay, ¿dónde voy para contestarle? Tenía 3 habitaciones, uno que siempre estaba desocupado, pero te metía así, era un calor inmenso. Y el otro que, digamos, perdón, el otro que no era, ¿me despenté? El otro que no era un calor tan inmenso, pero pues era el altar. Entonces dije, bueno, pues voy a meterme tantito al altar, no va a pasar nada, solamente voy a hablar. Me metí, empecé a hablar y al poco rato estaba medio distraído y se me ocurrió ver a la puerta. O sea, porque pues estaba hablando y dije, volteé a ver a la puerta. Y rápido le cuelga a la persona porque yo claramente vi una sombra, ahora sí, sombra blanca, completamente blanca, que estaba parada en la puerta. Al momento que me vio, que volteé a ver, salió corriendo, despegó sus manos de la puerta y salió corriendo, o sea, hacia el otro cuarto, al primer cuarto. Entonces yo en ese instante cuando lo vi fue de que colgué y salí corriendo directamente, porque no tanto porque pensara que vi algo malo, porque dije, vi una sombra. Está bien que fuera blanca, negra, no importa, pero vi algo. Entonces fue mi primer presentimiento, fue alguien entró a la casa. Sobre todo porque estoy en la casa de mi abuela, dije, alguien entró a la casa. Salí corriendo gritándole a mi abuela, le digo, oye, vi algo, ma. Y fuimos a ver, checamos, prendimos luces, ahí es donde fuimos a ver el patio, sabimos. Y le digo, no, es que yo vi que corrió hacia acá, porque no vi que se fuera hacia esa dirección, vi que corrió hacia acá. Me dice, ¿pero qué viste? Le digo, es que vi una sombra blanca. Me dice, pues ¿dónde estaba? Le digo, estaba aquí donde está mi abuela. Y me dice, pues tú también, ¿qué haces ahí metido? O sea, dice, ¿tú qué haces ahí metido? De seguro era mamá que te estaba viendo que estabas ahí. Entonces ahí le digo, bueno, o sea, tiene mucha lógica, era blanca la sombra. Entonces dije, ¿qué más podría hacer? A lo mejor mi abuela me estaba viendo, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo, pues estaba en su altar.
Y es lo que viene, que a veces estás en los altares y sientes el presentimiento que está alguien, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que siempre pasa en México. Aquí se ha dado mucho de historias, no tanto paranormales, pero sí historias donde los familiares nos visitan. Sobre todo en estas fechas es donde más se da entre los vivos y los muertos. Ujú. Pero también, por ejemplo, seguimos con los relatos de que, bueno, la Llorona es algo muy típico en todos lados que se están viendo, ¿no? Ahorita ya como existe la tecnología, graban a esas entidades según. Hay otros que son falsos, hay otros que sí se ven muy reales, donde dices, ni en broma, eso es mentira. Qué miedo. No, sí, y sobre todo, o sea, y hay otros que dices, ahí les va, los Skillwalkers. Los Skinwalkers, ya. Ese es el que estaba comentando. Los Skillwalkers han estado volviendo famosos por cuestiones de que son, según igual, brujos malos, algo malo, ¿no? Que se convierten en animales. Sí, obviamente en TikTok están los videos de donde están los perros, de que no, le empiezan a hablar y que empieza a hacer, pues, marometas, por así decirlo. Y de pronto pues ya se dan cuenta que no es su perro, porque su perro tu perro no hace nada. Se duerme nada más. Sí, y es lo que van, es que los Skillwalkers, ellos son los que se supone ahorita que han estado recientes que solo se transforman en animales. Sí. En animales específicos, pero según se transforma y se acercan a ti para absorber tu alma. En cambio, los que decían ustedes se transforman en cualquier criatura. O sea, ellos, hasta eso hay una diferencia, ellos se transforman en cualquier criatura y los Skywalkers en simplemente animales. Sí. Y sí se ha dado mucho. Ahí te va. En el 2012, 2015 se dio mucho los famosos creepypastas, estos personajes de terror, o sea, algo paranormales, ¿no? Y una de esas se dio una imagen y incluso les inventaron su historia, que era Smile Dog, ¿no? Sí. Smile Dog está muy famoso. Y ahí te va, el Smile Dog es un perro husky que le tomaron foto justamente en la noche, y porque los huskies, los machos, ahí te va y te digo por qué, los machos tienen una cara muy expresiva, pero una expresión fija y algo arrogante. Y te lo digo porque yo tengo un perro husky justamente, y de repente en las noches escucho que toca y se para en dos patas para rasgar porque tiene hambre, a veces que tiene hambre. Entonces, pero me tocó una vez que rasgó, y yo a veces le digo, espérate, ya te voy a dar de comer, o a veces le doy de comer y nada más se asoma, ponen sus garras porque se estiran, ¿no? Entonces, de repente volteé a ver una vez y lo vi que me quedó viendo fijamente, y así lo vi a oscuras y dije, esto me trae recuerdos, esto me viene unos recuerdos bien gachos. Y ahí me di cuenta que dije, no, pues el famoso Smile Dog es este perro, o sea, obviamente le dicen Smile Dog porque se ve con una sonrisa. Ajá, con la Jeff de Killer. Ajá, pero eso ya es, uno es edición, y otra es que ya he visto a mi perro cuando abre la boca y sí se le ve medio una sonrisa, pero pero es más bien por su estilo de pelo, porque pues son grisáceos o algo negros, y al momento que porque tienen los perros la boca los tienen medio raro, los labios, entonces cuando abren la boca, cuando bostezan, se les ve muy profunda y larga una sonrisa. Entonces ahí es donde dices, no, o sea, ¿qué ediciones tienen que hacer para esto, no? Pero ahí te va, los Skywalkers, que he visto a veces mucho. Por ejemplo, un relato que escuché de un chavo que resulta que tenía por ejemplo, dicen cosas que nunca debes de decirle a tu perro, ¿no? Y salen con que, número 1, no preguntarles que si saben hablar. Si sabe hablar, no le preguntes. Sí, nunca le preguntes. O sea, una de que no le preguntes si tu perro habla. ¿Por qué es lo que haces? Que según el relato es de que una persona le preguntó a su perro, le dijo, o sea, embromeando, le dice, ¿sabes hablar? Y quedó viendo fijamente, o sea, que la expresión le cambió algo serio y profundo, la mirada muy penetrante viendo los ojos, y que se sacó de onda, pero no le tomó importancia, ¿no? Sino hasta que en la noche escuchó ruidos y que escuchaba que estaban rasgando la puerta muy violentamente. Entonces que nada más escuchó, porque le llamó por su nombre a su mascota, que nada más escuchó que le dijo, ven, quiero tener una conversación. Y es donde dices, no, o sea, sí quería hablar, pero no como esto. Porque que se da mucho en la ficción, que dicen que
¿qué pasaría si mi perro habla, no? De como los Sí. Looney Tunes. No, pero ya que le dice La que realidad. quería tener una conversación es muy diferente y escalofriante. Pero según en el relato es de que la persona dijo, el perro le dijo, quiero tener una conversación y simplemente no abrió y estaba muy violentado queriendo pasar. Y dice, ¿qué pasa? Sí. Soy tu amigo. Y ahí es donde dices, no, y dice que tenía cámaras y lo veía en dos patas, o sea, porque el perro era grande, entonces lo veía en dos patas caminando muy erguido. Y dice que se encerró, se quedó ahí enchamarrado, esperó que al día siguiente que salió, Ujú. vio que todo estaba tirado, que estaba desordenado Ujú. y que tenía cámaras y lo que vio es que el perro estaba desesperado, o sea, estaba muy violento el perro, Sí. queriendo entrar y desesperado y que nada más que lo que hizo, abrió la puerta y se fue. Mm. Entonces ahí es donde dicen, bueno, a lo mejor entre los animales, porque digo, por ejemplo, hay animales que son de otros países y igual como los humanos, si tú les hablas en ese idioma te entienden. Ujú. Y por ejemplo, dicen los perros se entienden entre gatos, entre perros, entre otros animales, otras especies, y te entienden al humano. Ujú. No importa el idioma, lo entienden. Entonces ahí es donde dices, o sea, ¿qué animal? Porque muchos dicen, los perros son muy tontos. Y digo, tonto el humano porque pueden hablarte otros idiomas de animales y te manejan el tuyo, o sea, te hace caso, dice, hey, siéntate, se sienta, ladra la patita, o sea, Ujú. te hacen caso, te Ujú. saben entender. Sí. Entonces ahí es donde dicen, a lo mejor los animales saben hablar el español, pero hasta para eso entre ellos deben de tener códigos, ¿no? De que nunca, porque por ejemplo, ¿qué se dio en una película, la de El Guardián del Zoológico? Ujú. Que según los animales del zoológico hablaban y hablaron con el humano, y ¿qué es lo que decían? La regla principal es nunca hablar con el humano porque el humano nunca nos van a comprender, ¿no? Ujú. Entonces es donde dicen a lo mejor hasta los perros tienen sus códigos de no hablarle, ¿no? Sí. Y el saber que se comporta de forma violenta es porque sienten el rechazo de que dicen es mi mejor amigo y quería que hablara, ahora le habla y no me quieren, me rechaza. Entonces ahí es donde me imagino que tienen su regla de que si cometen eso de que se descubren, se tienen que ir, ¿no? Alejarse de esa Sí. persona. Pero después dicen, no, es que son los streetwalkers que se pasan pasar porque también hay pasado, ¿no? Ujú. Que de repente, por ejemplo, de un video en TikTok, ahorita es muy famoso TikTok, antes era YouTube, ahorita Sí. ya es TikTok, ¿no? Que de repente le vio a su perro y dice, a ver, voltea, porque graban y dice, es que mi perro no hace trucos, Sí. que se los voy a enseñar y ya graban y dice, hey, date vueltas y brinca, volteate, y dice que... Y de repente dice, tú no eres mi perro, y cierra la puerta y va se echa corriendo el seguro. perro. Y de repente el perro está rasguña y se escucha en el video donde está atacando. Sí. Y donde dice, no te voy a abrir. Y se escuchan ruidos feos, ya ni siquiera es un abrazo, se escuchan ruidos feos. Y dice, no te voy a abrir, tú no eres mi perro, ¿qué hiciste con mi perro? Es donde dicen, tengan cuidado con los streetwalkers. Pero pues igual, o sea, sea cierto, sea falso, entre los perros hay animales que sí se puede decir que son expresivos, sí, sí son algo parecido a los humanos, porque incluso, como les digo, yo tengo a mi perro, tengo también un labrador. El labrador aparte que es una raza muy calmada, es amante de los humanos, entre los niños los cuidan, salvan vidas incluso cuando se ahogan, son muy protectores. Entonces, ¿qué es lo que veo? A veces mi perro lo veo que, por ejemplo, está cansado, se echa el piso, voltea abajo y hace, o sea, respira, bosteza. Y es donde digo, está cansado mi perro. Sí. Y a veces lo quedo viendo, le digo, ¿estás bien? ¿Estás triste? Y te pone unos ojos muy expresivos, como de tristeza. Sí. O por ejemplo, le hablo bien y se pone muy feliz. O sea, el perro es muy expresivo. Sí. Y es donde dices, es falso, a lo mejor es falso, pero pues entre los animales a veces se dan esas expresiones. Y hay animales que tienen unas expresiones tan, digamos, humanas que aterran. Entonces, es donde muchas personas aprovechan y crean sus historias. Sí, por ejemplo, la historia de Facebook, es una media historia de terror y graciosa, la del perro con cuchara comiendo cornflakes. Ah, sí. Sí. Cuando fue lo de la cabra. Sí, la cabra sentada. Sí, la cabra sentada en un columpio. Sobre todo las cabras, ahí te va. Antes, en lo que era Halloween y todo eso,
daba muchos sacrificios con las cabras. Sí. Ahí les va un relato casi, es el último ya para terminar Sí. esta historia, ¿no? El relato de, bueno, yo tengo una farola, ¿no? Ujú. Antes, en lo que era los peregrinos, se daba lo que eran lámparas de petróleo, Sí. pero habían otros tipos de lámparas. En ese tiempo habían excesos de calabazas, pero ahí les va. ¿Saben cómo se les conoce esto es algo de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿saben cómo se les conoce a las calabazas con luz? ¿Con luz? ¿Lámpara? Sí. O sea, las calabazas Sí. con luz, que son lámparas originalmente. Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, ahí está, el Jack O'Lantern. Es porque viene el relato Jack de O'Lantern. Jack, Ujú. que era Jack un borracho, un estafador. Y le digo, o sea, cualquier historia es porque era una persona estafadora y Sí. era de lo peor, ¿no? O sea, que según engañó al diablo varias veces, que encerró al diablo en un árbol con crucifijos, también lo encerró en una botella. O sea, ahora sí, para que veas, se echó un tiro con el diablo y fue ganando, ¿no? Entonces, al último trato que hizo es de que pidió su alma a cambio. Ujú. ¿Qué significaba? Que su alma era suya y no lo podía recibir. ¿Por qué? Porque se supone que al momento que mueres tu alma va a uno de los dos, o va al infierno o va al cielo. Sí. Entonces resulta que por su vida de borracho, de bebedor, de estafador, no fue recibido al cielo. Entonces fue al infierno para, pues ya no le queda otra, ¿no? Ujú. Pagar por sus pecados. Pero le recordó el trato que tomaron, que su alma era suya y solo la de él. Entonces no era permitido ni en el cielo ni en el infierno. Tenía que valgar en lo que es entre los humanos. Sí. Le aventó una flama, lo que es una llama del infierno, se la aventó para que pudiera iluminar su camino. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que habían recogió un nabo, lo dejó hueco y puso la llama del infierno ahí. Ujú. Entonces con eso lo utilizó como lámpara y fue alumbrando su camino. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Pues bueno, se enteraron de la historia de ahí donde le conocieron como Jack O'Lantern por ¿cómo se llama? Por ser una sombra caminante. Ujú. O sea, siempre por andar por el mundo caminando, iluminando su camino. Entonces, después de eso se dio un exceso de calabazas y decidieron hacer lo mismo, vaciarla y poner lo que es una flama. Ujú. Y las dejaban afuera de su casa porque según así espantaban al diablo recordándoles a Jack O'Lantern, ¿no? Sí. Entonces, así le recordaban al diablo que según ahí está Jack O'Lantern porque por la flama, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se le fue conociendo como Jack O'Lantern. Después se le fue olvidando el nombre y ya nomás dicen, una calabaza. ¿Qué es lo que hacen? Tallan la calabaza, le ponen ojos, lo hacen figuras y ahí Sí. las dejan decoradas, ¿no? Y eso ya es una decoración. Ujú. Entonces ahí es donde se va perdiendo ciertas tradiciones, ciertas historias, se va modificando. Sí. Por ejemplo, otro relato, no sé si la conocen, de aquel que va con un saco. Con un saco. Ajá. Uno largo que va enjorobado, que va con un saco contando huesos. Sí me suena, Sí, pero no me acuerdo. No me sé su nombre. El silbón, Ah. porque va caminando entre las calles silbando. Ujú. Que cuentan que era hijo de una familia noble, aquellos que tenían dinero y fincas, Ujú. que resulta que era un niño no como cualquiera, pero era caprichoso. Entonces Sí. cualquier cosa que quería, cualquier cosa lo tenía. Entonces era muy mal educado. Resulta que un día se le antojó lo que era un guisado Ujú. que venía de las tripas de una oveja. Entonces se le antojó se le antojó el platillo, ¿no? Entonces Ujú. resulta que fueron con su papá a cazar ovejas. Resulta que no habían ovejas. Bueno, no me acuerdo si eran ovejas, pero era de un animal, ¿no? O sea, ya Sí. sea borrego, vaca o si no me recuerdo, creo que era más bien de un venado. Entonces Ok. era las vísceras de un venado. Entonces resulta que fueron a cazar, porque si no me recuerdo porque fueron a cazar. Entonces creo que eran de venado. Ujú. Fueron a cazar, resulta que no encontraron. Entonces el niño caprichoso y desobediente quedó viendo fija a su papá y su papá diciéndole, lo siento, pero no hay nada, no podemos preparar tu guisado, tenemos que rezarlo. Entonces el caprichoso muy malo mató a su papá
metió las vísceras, o sea, metió todo en el saco y se lo fue a llevar a su mamá. Se lo fue a pedir que se lo preparara. Entre medio del preparado del guisado, le preguntó a su papá, dijo que no, que según estaba afuera aún, ¿no? Entonces, al momento de ir preparando, se dio cuenta que eso, lo que estaba preparando, era su esposo. Entonces, rápidamente fueron a llamar a su abuelo, que era el dinero, o sea, digamos el líder. Entonces, fueron a llamar al abuelo y lo agarraron, lo ataron a un poste y le empezaron a dar de latigazos. Le empezaron a dar de latigazos en la espalda hasta dejarlo destrozado, y le echaron ajís, que es como un picante, es chile molido, y con limón, para que le ardieran las heridas y estuviera recordando todo el dolor que pasó. Castigo de haber matado a su papá. Pero también no solo eso, sino que fue condenado a vagar entre las calles con el saco de huesos de su papá, y que siempre, a decirlo, lo soltaron. Y el último castigo fue de que soltaron a los perros detrás de él. Entonces fue condenado a vagar con el saco de donde iba su papá, perseguido por perros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que según ya haciendo algo más de terror, ya haciendo un relato, resulta que ¿cómo identificas que es él? Si el sonido que va silbando es muy cerca, es porque está lejos. Y si lo escuchas lejos, es porque está cerca. Que la única forma de que no entre al hogar o que puedas evadirlo es con gis, o sea, con chile molido y limón, o con perros. Entonces, de hecho, después de ese relato, de ese relato del silbón, es donde muchos empezaron a tener perros por protección. Para protegerse. Para protegerse. Entonces ahí es donde también vienen motivos y dicen, no, es que yo tengo perros por el silbón, ¿no? Entonces ahí es donde los relatos van creciendo, ¿no? Como cada relato viene un contraste. El de La Llorona, que era una mamá que ahogó a sus hijos y fue castigada. Entonces ahí es donde van pasando los relatos de generación tras generación, y se van convirtiendo en historias. La tradición de México. Esta es una tradición de México. O sea, esto se hizo muy mexicano por cuestiones de que las historias iban cambiando por nuestro país. Por ejemplo, algo típico de por qué estamos maquillados es de que estamos celebrando a los muertos. Por ejemplo, yo comúnmente un catrín, que es lo mexicano, es la cara blanca, los ojos, más bien las cuencas es de color negro, y lo que es una sonrisa, que sería lo que es la calaca, ¿no? O sea, y por ejemplo yo traje lo que es una guayabera, porque pues esto es de México, ¿no? Usualmente antes a los muertos se les vestía con trajes típicos como guayabera, o también con un traje como de charro, dependiendo también, porque por ejemplo aquellos que son músicos los siguen vistiendo de charros, ¿no? Con su ropa típica. Pero pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Muchas gracias a ti por invitarme. Sí, la verdad, estuvo muy bueno esto. Queríamos contar relatos, cosas de México, ¿no? Para no olvidar lo que son las tradiciones. Porque la verdad, hablando del Día de Muertos, como diría Cancerbero, no muere quien se va, muere quien se olvida. Y es por eso que no hay que olvidarnos de las tradiciones tan importantes que tenemos en este hermoso país, México. Sí, por eso, o sea, aquí las tradiciones nunca se deben de olvidar, no se deben de perder, mucho menos aquellos familiares, ¿no? Porque se supone que para que ellos vuelvan es de que tú los recuerdes, y para que también no se vayan, tienen que recordar a aquellos que fueron familia alguna vez, ¿no? Pero bueno, este es el final de este podcast. Esperamos para la siguiente transmisión. Visítenos en nuestras redes sociales, que estarán aquí abajo en lo que es la descripción, y nos vemos en otro podcast. Adiós.